Vamos a hablar de las cirugías oscópicas, o sea, todas aquellas que se realizan de manera mínimamente invasiva. No vamos a hablar de todas, es más que todo como un repaso. La profe Romy el sábado nos dejó las cosas súper claras, pudimos jugar con las pinzas, ¿cierto? Pudimos desarmarlas gracias a la movida de Gonzalo que nos trajo la óptica, la cámara, pudimos ver la fibra, la conexión. Ya, así que esto es más que todo el resumen de las clases que hemos visto, cirugías laparoscópicas anteriormente, y lo que vimos en la clase del sábado, que fue bastante aclaratorio. Vamos a tener que entender primero que vamos a tener las cirugías oscópicas, que son mirar por dentro, y vamos a tener las laparoscopías, que son todas aquellas que se realizan en el abdomen, las artroscopías, que se realizan en la articulación, ya sea del hombro o de la rodilla, las toracotomías o videotoracoscopías, ¿ya? Que son las que se realizan en el tórax, y las cistoscopías, que son las que se realizan a través del meato urinario, ya sea masculino o femenino. Entonces, como les decía, la laparoscopía es la técnica en la que se realizan pocas incisiones, ¿cierto? A través de trócares con un sistema óptico para poder realizar mínimamente invasivo una cirugía. Como por ejemplo, la colecistectomía es la extracción de la vesícula, pero cuando es videolaparoscópica o LPX, también puede ser esa abreviación, es cuando se realiza por la técnica de hacerla bajo visión laparoscópica. Ahora, solamente para recordar, porque esto lo vimos en la clase, que la vesícula está debajo del hígado, ¿cierto? Y tiene componentes importantes, como son la arteria cística, ustedes ya hicieron ese PAE, arteria cística, conducto cístico, y las tres patologías por las que se hace, ya las habíamos visto, colecistitis, colelitiasis y cáncer de vesícula biliar, que es más raro. ¿Ya? Ahí tenemos unas imágenes, ¿cierto? Saber que la arteria cística es rama de la arteria hepática común, ¿ya? Tenemos que la vesícula va a estar pegadita ahí debajo del hígado. Ahora, en cuanto a la anestesia que llevan las cirugías oscópicas, tiene que ser una general, ¿ya? General convencional. En nuestra bandeja de anestesia van a ir los medicamentos básicos como atropina, efedrina y lido. Vayan recordando las diluciones de los medicamentos, ¿ya? Un inductor anestésico, que puede ser Propofol, que es el que más se utiliza. Un relajante muscular, ¿cierto? Un opioide. Fentanil de opioide, relajante puede ser el rocuronio. La posición quirúrgica va a ser supina, puede ser francesa o americana en el caso de las laparoscopías, ¿ya? En el caso de de la videotoracoscopía va a ser de cúbito lateral, ya sea izquierdo o derecho, y en el caso de las cistoscopías va a ser posición ginecológica. La anestesia general, si bien está indicada para las laparoscopías y también para lo que son las toracoscopías, ¿ya? E inclusive en las artroscopías de hombro, pero la artroscopía de rodilla, ¿ya? Y la cistoscopía también se pueden hacer con anestesia espinal y con sedación. Ahora, en el instrumental básico nosotros pudimos ver con la profe Romy el sábado las pinzas que utilizamos, los graspers, ¿cierto? Las pinzas de fondo, las tijeras, pero aparte siempre hay que tener una cajita laparoscópica pequeña para poder trabajar con el instrumental laparoscópico. O sea, pinzas anatómicas y quirúrgicas, Adson, un mango 11 con su hoja de bisturí, un mango 3, perdón, con su hoja de bisturí 11, que el Fester coger y porta agujas, porque al final de la cirugía vamos a pasar puntos también. Y campos quirúrgicos, vamos a tener que, si ustedes utilizan allá harto los campos desechables, aquí tenemos los componentes de los distintos paquetes quirúrgicos. El equipo universal, que es el que tiene los paños cuadraditos, el equipo ENU, que es el que tiene esta, que se envuelve a través de la extremidad, ¿ya? O los equipos fenestrados para pasar la extremidad, el equipo de uro, que es el que tiene solo la abertura en la parte genital, y los equipos de artroscopía, que tienen la preparación para que quede la extremidad envuelta. Ahora, en cuanto a los trócares, y seguimos hablando de la colecistectomía, vamos a tener, cierto que esto ya lo vimos y que de hecho fue parte de las tareas que ustedes hicieron, el trócar principal es el de 10 que va
el ombligo, que es por donde entra la cámara, o un poquito más arriba del ombligo, dos trocars de 5 bajo el reborde costal y un trocar epigástrico. Ahora, en cuanto a la exéresis, ¿cierto? Se va a hacer visualización y se va a hacer el cierre, ¿ya? Cuando se saca la vesícula, lo que se hace es ponerle clips a las estructuras importantes, como son la arteria cística y el conducto cístico, de ahí se termina de cortar y se extrae. Ahora, en el material, aguja de veres, trócares, ópticas, pinzas laparoscópicas y suturas que ya las vimos bastante en detalle. Y la imagen que ya habíamos visto, ¿cierto? En la clase de colecistectomía, de cómo se toma con los graspers, ¿cierto? Y se van identificando las estructuras importantes. Ahora, en cuanto al sistema de irrigación y aspiración laparoscópica, tenemos dos tipos de aspiradores. Ya uno es el que está acá abajo, que es el aspirador irrigador de ruedita, ya que tiene una ruedita en medio, que fue el que vimos el sábado, que es adelante y hacia atrás, ¿cierto? Para poder realizar tanto la aspiración como la irrigación. Hacia atrás aspira y hacia adelante irriga. Puedo colocarle la aspiración y la manguera de irrigación. Ahora, este tipo de aspirador irrigador se conoce como aspirador trompeta, ya por la forma que tienen arriba, es como estas dos bajadas de la trompeta, ya para poder hacer tanto la aspiración como la irrigación. Ahora, en cuanto a la síntesis en la laparoscopía, al peritoneo no siempre se le ponen puntos, pero sí a la aponeurosis, perdón. Y para eso tenemos el bicril del 0UR6 o la aguja redonda chiquitita que permite pasar mejor el punto. Y en la piel vamos a utilizar algún monofilamento como lo es el monocril o el nylon. ¿Cierto? Vamos a hacer la posición, se realiza la incisión para el neumoperitoneo con la aguja de Veres, se coloca el trócar y después la óptica y se realiza la examinación, se coloca el resto de los trócares, se toma el hígado para levantarlo y poder visualizar la vesícula y luego con el hook, que también lo vimos el sábado, se comienza a separar la vesícula hasta encontrar lo que son las estructuras importantes ya para poder separar la arteria cística y los conductos císticos. Y luego de eso, cuando ya está separado, se procede a cortar, se embolsa la muestra y se extrae. Ahora, en cuanto a la artroscopía, es una cirugía que se realiza bastante cuando hay, por ejemplo, el síndrome del manguito rotador, para poder visualizar cómo están los ligamentos y los músculos a nivel de la articulación. Es un procedimiento médico para diagnosticar y tratar problemas articulares. Dos tipos de artroscopía vamos a conocer: la diagnóstica, que es para ver los daños que hay en la articulación, y la terapéutica, que es la que se realiza para reparación. Es una técnica mínimamente invasiva, ¿ya? La que se hacen pequeñas incisiones sobre la articulación y se utiliza una cámara que es un artroscopio, que es una cámara mucho más finita, la cual permite la visualización de la articulación completa. Una de las grandes diferencias de la artroscopía versus la laparoscopía es que aquí se trabaja con suerito para distender la articulación, así como en la láparo usamos gas de CO2 para distender la cavidad abdominal, en la artroscopía se utiliza suerito para ir distendiendo. Ya puede ser en el hombro, puede ser en la muñeca, en la rodilla, en el tobillo y en la cadera, pero las más realizadas son la de hombro y la de rodilla. Entonces, como necesitamos hacer separación de las estructuras para poder llegar a visualizar los huesos, es importante entender que no solo vamos a llegar directo al hueso, sino que también vamos a pasar por los músculos y también hay que tener mucho cuidado con lo que es la irrigación, que va a estar íntimamente ligada y pasando muy cerca de lo que son las articulaciones. Bueno, en cuanto a la posición de la artroscopía de hombro, el paciente va a ir en silla de playa, como vimos en la clase de trauma. Ya enfermería, en la parte que nos va a apoyar en toda la cirugía. La labor de enfermería es súper importante porque nuestros enfermeros de pabellón tienen que apoyarnos con el uso de la torre, de los instrumentos específicos,
del posicionamiento del paciente y todas esas cosas, además de saber que esta cirugía se realiza con anestesia general. En cuanto al instrumental específico, esto sí es muy, muy específico. Las arsenaleras de trauma, todos son arsenaleras que no les gusta mucho compartir su mesa y generalmente uno cuando llega a trauma, todo es porque se va a formar con ellos. Entonces, hay harto material específico que tiene que ver como con tomadores y palpadores, ya para poder hacer la separación de los músculos que estén dañados o de la misma articulación y que van a ser finitos y delgados para que puedan pasar por el puerto de trabajo de lo que es la óptica de la artroscopía. Lo que más vamos a escuchar, la palabra que más vamos a ver, es el TAVR. El TAVR es como un, ¿cómo se los explico? Como si fuera un electrocoagulador largo que va a tener distintas puntas y que va a permitir al médico ir a soltar músculos, separar o desgastar la articulación para poder ir a solucionar el problema que el paciente tiene. Entonces, como les decía, esto trabaja todo con suero, que va a ser la irrigación que va a mantener la articulación distendida y bajo visión disponible para poder ir trabajando en solucionar el problema del paciente.